Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? En primer lugar, agradecerles a todos y a todas por la presencia a esta actividad, la primera actividad del año que hacemos desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde vamos a estar tocando un tema que ha tenido bastante repercusión acerca de los hechos acaecidos y de público conocimiento respecto al vacunatorio VIP, como se lo llamó, y que culminó también con el pedido de renuncia de nuestro actual ex ministro de Salud. Para ello vamos a estar contando con la presencia del doctor Jorge Bompadre, así que agradecerle enormemente por poder hacerse el tiempo en su agenda para poder estar compartiendo este encuentro con nosotros, que realmente lo apreciamos y es un gusto enorme poder tenerlo para esta primera actividad de nuestra facultad. Previo a dar comienzo a la charla, voy a detenerme un momentito para poder leer un poco un currículum un poco abreviado del doctor para luego dar inicio a la charla. El doctor Jorge Eduardo Bompadre es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España, profesor titular por concurso de Derecho Penal, parte especial en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, ex vicedecano de la misma facultad, miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios de la provincia de Corrientes, expresidente de la Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Kennedy, Buenos Aires, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Penales de la República Argentina, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Ciencias Sociales de Córdoba, miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, miembro honorario del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, diploma de honor y condecoración El Gorrión de la Paz, Perú-Argentina 2017, diploma de reconocimiento a la trayectoria y esfuerzo a favor de las ciencias jurídicas de la región, Foro de Mujeres del Mercosur, profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, PAU Francia, miembro de la Asociación Internacional de Defensa Social, Milán, Italia, ex becario del Instituto Nacional de la Administración Pública, Alcalá de Henares, España, especialista en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España, profesor visitante de la Universidad de Florencia, miembro honorario de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, reconocimiento al mérito académico extendido por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, República Plurinacional de Bolivia. Director académico de la carrera Maestría en Ciencias Penales, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, director académico de la carrera Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, director de la revista de la Facultad de Derecho por la misma Universidad Nacional, profesor de posgrado de las universidades del Nordeste, Kennedy, Buenos Aires, Mar del Plata, Nacional de Córdoba, Blas Pascal de Córdoba, Católica de Salta, todas ellas de Argentina. Investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, director de la colección El Derecho Penal y Procesal Penal Hoy, ha dictado conferencias en Argentina, Latinoamérica y Europa, y es autor de más de un centenar de artículos en revistas nacionales y extranjeras y de 39 libros sobre la especialidad, sobre los que se destacan el Tratado de Derecho Penal, parte especial en 3 tomos, y el Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, comentado en 2 tomos. Autor también de 5 libros de poesías y otros relatos. Así que, bueno, ahora ya sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta charla. Le voy a ceder la palabra al doctor para poder comenzar con la exposición. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por esa presentación.
Buenas tardes a todos, antes que nada. Chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación que me ha hecho la agrupación Franja Morada de esa prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, que, por supuesto, tanta cultura jurídica ha desparramado, ¿no?, por todo el país y fuera de él. Además, para mí es una alegría poder acompañarlos esta tarde, sobre todo por mi recuerdo para aquel enorme jurista que enseñó en esa facultad de la Universidad del Litoral, mi recordado y querido maestro, a quien acompañé en varios libros, el profesor Carlos Creus. Muchas gracias también a todos por acompañarme, a quienes están detrás de esta pantalla, en estos tiempos realmente tan complicados por esta pandemia, que no termina de darnos sorpresas todos los días, ¿no? Y una de esas sorpresas, precisamente, la hemos vivido con el tema de las vacunas. Una situación, como tantas otras, que puso al desnudo muchas cosas en este país, pero fundamentalmente las miserias de las políticas en este país. Fíjense ustedes cómo este problema, que voy a analizar en un rato, se sigue reproduciendo en la Argentina. Ustedes recordarán hace pocos días una becaria de 18 años vacunada en Avellaneda, fuera del protocolo. Hoy, justamente en el periódico Infobae, se publicó un caso de 4 jóvenes vacunados por error, entre comillas lo pongo, en Tunuyán, en Mendoza, que se hicieron pasar por personal de la salud, y el funcionario responsable que no corroboró si sus nombres estaban o no en el listado del calendario de vacunación, bueno, procedió a autorizar la vacuna de estos jóvenes. Claro que no me voy a ocupar de la situación que plantea desde el punto de vista jurídico penal este último caso de Mendoza, ¿no? Porque plantea cuestiones diferentes a las que voy a desarrollar en un rato más. Tal vez lo dejemos para otra ocasión, no para otra oportunidad. Bueno, ustedes saben que históricamente la sociedad ha mostrado una preocupación por el correcto funcionamiento de la administración pública y sus funcionarios. Y el derecho muchas veces o siempre ha respondido desde diversas instancias, como una suerte, podríamos decir, de organismo de control, que es una característica que tiene todo conjunto de normas en esa dinámica que presenta la sociedad actual, que necesita ciertamente para sobrevivir de toda clase de control social. Y entre ellos, ciertamente, aunque tenga sus propias características, tenemos el derecho como un sistema de control social, ciertamente, pretendiendo de ese modo, digamos, persuadir a los funcionarios y empleados de que deben ajustar sus conductas a las normas éticas y jurídicas que rigen en una determinada sociedad. Este contralor del comportamiento del funcionario se ha realizado siempre y se sigue realizando desde, podríamos decir, todo el arco normativo en nuestro país, es decir, desde el derecho administrativo sancionador, el derecho civil, el derecho laboral, etc. Pero también ese comportamiento, ese contralor del comportamiento del funcionario, se realiza también desde el derecho penal, que es, como ustedes saben, un conjunto de normas, un instrumento que es el más contundente, el más fuerte, con que cuenta el Estado para imponer sus normas y resolver el conflicto social. Es decir, en resumidas cuentas, el delito, ¿no? En este contexto, el Código Penal se ha provisto de un arsenal de conductas, ubicándolas en un título especial y que ha denominado precisamente delitos contra la administración pública, agrupando un conjunto heterogéneo de normas, de figuras especiales, que pueden ser cometidas por sujetos que actúan al margen de la ley en ejercicio de sus cargos. En este marco, estos delitos, ya sea por sus propias características típicas, es decir, por la estructura típica que tenga cada figura en particular, o por el lugar en donde estos tipos penales pueden ser cometidos o se cometen en la realidad, se encuentran asociados muchas veces a un fenómeno que, si bien podemos decir proviene de tiempos inmemoriales, su estudio es de reciente data.
que es la corrupción pública. Un fenómeno en el que todo se discute, desde su propio concepto hasta los efectos extrafuncionales que produce en un Estado de derecho, así como el alcance del daño que provoca en la sociedad y en los gobiernos la corrupción pública. Por lo general, podríamos decir que la corrupción pública se compone de tres partes. Una parte objetiva, que presupone la conducta del funcionario que abusa de su cargo y actúa o deja de actuar, delitos de acción, delitos de omisión, con motivo u ocasión de ese cargo o de esas funciones. Una parte subjetiva que tiene su centro de acción, digamos así, en la voluntad del funcionario. Dolo, culpa, preterintención, diría el profesor Creus, que lo mueve a realizar la práctica corrupta. Es decir, esta voluntad del funcionario es el que lo moviliza a realizar este tipo de prácticas. Esta parte subjetiva del fenómeno traduce, efectivamente, la existencia de un sujeto que manifiesta una intención que choca de frente con el interés general. Y en ese impacto, el funcionario prioriza el interés particular por sobre el interés público. Y finalmente, una tercera parte, que es la parte material, que se traduce en la existencia de beneficios indebidos, directos o indirectos, de cualquier signo, de cualquier característica, económicos, políticos, profesionales, sexuales, etc. En todos estos casos se pone al descubierto una situación de corrupción. Y como ustedes seguramente estarán enterados, ¿no? Porque esto ha sido de conocimiento público, en estos últimos días o meses se ha estado discutiendo mucho en los medios de comunicación si el escándalo que se ha dado en llamar Vacunagate o vacunatorio VIP, un nombre muy raro, ¿no? Que no lo hemos escuchado en muchos años, ¿no? Es decir, un escándalo en el que altos funcionarios del Estado, también muchas veces acompañados por sujetos privados, han sido vacunados con distintos pretextos al margen de los protocolos o resoluciones del gobierno que han puesto en práctica un programa de vacunación en Argentina. Y la discusión está en si este fenómeno, este escándalo, esta situación, configura o no una infracción al Código Penal o no es más que un hecho neutral, intrascendente y sin ninguna relevancia jurídica. Sobre esta cuestión, ustedes recordarán, no hace mucho tiempo, el presidente de la Nación expresó en una visita a la Ciudad de México que este tema no era más que una payasada. Utilizó una expresión muy vulgar, muy tonta, mientras otros funcionarios dijeron que todo ese tema era un invento del periodismo, etc. Sin embargo, con el correr de los días y la investigación y las denuncias, no solamente de privados y funcionarios o gente de la oposición al gobierno, sino también de los medios de comunicación, la realidad nos mostró y nos sigue mostrando todos los días otro tipo de payasada, si me permiten usar esta expresión tan vulgar y no nada académica, por supuesto. Es decir, otro tipo de situación grave, criminal, cometida en perjuicio de muchos argentinos con el uso irregular de las vacunas. Este es el tema. Más allá de estos comentarios que estoy haciendo, debemos convenir, seguramente ustedes convendrán conmigo, en que un presidente de un país ciertamente puede ser un ignorante respecto de cuestiones jurídicas. Esto es posible, indudablemente. La Constitución no exige como condición para ser presidente de la nación que sea un experto en derecho, el candidato, o profesor de alguna universidad, aunque lo sea, ¿no? Pero convengamos también que un profesor de Derecho Penal de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es ciertamente la Universidad de Buenos Aires, el presidente de la nación argentina actual, diga que este tema de la vacunación irregular en la Argentina es una payasada y que vacunarse al margen de los programas establecidos no es delito, yo creo, es un enorme disparate que ofende, a mi juicio, la inteligencia de cualquier ciudadano y que no puede ser
aceptado bajo ningún punto de vista. Veamos esto. Es cierto, en esto hay que darle la razón al presidente, que no existe en Argentina una figura penal que castigue la vacunación irregular de funcionarios. Desde el punto de vista penal me estoy refiriendo. O saltearse la fila para ser vacunados utilizando estas expresiones de mucha gente del gobierno. Esto ciertamente podría configurar, en todo caso, una infracción administrativa. Pero también es verdad, por ejemplo, y les doy un ejemplo, que se me ocurrió, que asustar, por ejemplo, a otra persona disfrazado de fantasma en una noche oscura y causarle la muerte del susto, bueno, tampoco es una figura contemplada en el Código Penal como delito. Pero si ese sujeto disfrazado de fantasma lo asusta a la otra persona para que se muera sabiendo que es débil del corazón o que tiene serios y graves problemas cardíacos, y esta persona se muere como consecuencia del susto, pues no, es seguro que esta persona será acusada por homicidio. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las acciones humanas, y también las omisiones, no siempre encajan exactamente en la letra de un tipo penal, lo cual no significa que eso no configure un delito. Si decimos, por ejemplo, que fulano está quitando algo a alguien, no necesariamente quiere decir que está robando. Si decimos, por ejemplo, mi hijo me robó el auto, mi hijo me robó, utilizo esta expresión un poco técnica, entre comillas, el auto, y lo que hizo el joven fue simplemente usar el auto del padre sin autorización, no quiere decir que el joven ha cometido el delito de robo previsto en el artículo 164 del Código Penal. Más allá, por supuesto, de lo que establece la excusa absolutoria del artículo 185. Y esto sucede porque precisamente la polisemia del lenguaje nos permite analizar e interpretar los hechos de un modo tal que encuadren exactamente en la norma penal, como exigen varios principios que no los voy a desarrollar aquí. Nombro uno de ellos, el principio de máxima determinación o de taxatividad, como lo llaman en España o como lo llaman en Alemania. De aquí, como ustedes pueden apreciar, pueden advertir por todo lo que vengo diciendo, la importancia que tiene la interpretación de la norma en su aplicación a un caso concreto. Y esto es lo que ha sucedido precisamente con este tema del vacunagate. No se trata de una vacunación irregular de funcionarios. No se trata de saltearse una fila, como con tanta arrogancia e ignorancia al mismo tiempo expresó el presidente de la Nación, sino de la violación de expresas normas éticas y legales que establecen un sistema de vacunación progresivo en torno de un bien necesario y escaso, como es la vacuna, tomando en cuenta distintas circunstancias en función de la urgencia y necesidad de personas que se encuentran estrechamente vinculadas a la atención sanitaria de ciudadanos argentinos afectados por el COVID-19. Doy un ejemplo para que quede más clara esta idea que estoy desarrollando. Los protocolos legales. Cuando me refiero a protocolos, debe entenderse leyes en sentido formal, es decir, que incluye decretos, ordenanzas, resoluciones, órdenes escritas de autoridad competente, etc. Estos protocolos legales dicen que debe ser vacunado con prioridad un personal de la sanidad, por ejemplo, un personal de la sanidad, médico, enfermero, etc., por el alto riesgo de contagio a que se someten diariamente estas personas en la atención de los enfermos de COVID. Antes que un funcionario público, un familiar de un diputado o un senador, un afiliado a algún partido político, un sindicalista, que no están en el listado de prioridades confeccionados por el propio gobierno. Precisamente, la pandemia puso a la Argentina, como a muchos otros países de nuestro entorno regional, véase lo que está pasando hoy el Brasil, Chile, Perú, Uruguay, etc., con un colapso sanitario tremendo, ante un problema sanitario muy difícil de resolver, sobre todo para el suministro de insumos para enfrentar esta pandemia, como son ciertamente los respiradores y las vacunas. De aquí que estos bienes son bienes valiosos
y escasos. El gobierno nacional adquiere estos insumos y los distribuye siguiendo un plan preestablecido, lo que se hace precisamente mediante protocolos, estos protocolos a que estoy haciendo referencia, que deben cumplirse y no saltearse la fila. Justamente, el plan de vacunación nacional está establecido en la resolución administrativa 2883 del año 2020, en la que se determinan las prioridades para el proceso de vacunación. Lo mismo se puede decir entre tantas normativas que ya se han dictado desde marzo del año pasado hasta la fecha en la Argentina. Lo mismo podemos decir de lo que se ha dado a denominar o que se ha denominado como Manual del Vacunador del 10 de febrero del 2020, firmado por el presidente y todo su gabinete, en el que se dice, entre otras cosas, y esto me voy a permitir leerles porque lo tengo acá, porque es larguísimo, pero yo le voy a leer simplemente una parte, que es la que tiene relación con esto que estamos analizando. Dice, ¿cuál es el propósito y objetivo de la campaña? Población objetivo a vacunar. Población objetivo a vacunar. Entonces, priorización y escalonamiento de la vacunación. Vacunación en etapas. Y dice, y le leo una partecita para no cansarlos. Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas con la que se contará en el transcurso de la campaña, es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas. Para ello se ha considerado un marco bioético fundado en los principios de igualdad, dignidad, equidad, beneficio social y reciprocidad. Para establecer la priorización de las poblaciones a vacunar en las distintas etapas, se contemplan también criterios establecidos en función del riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por COVID-19, la probabilidad de una mayor exposición al virus, etcétera, etcétera, etcétera. La provisión de las vacunas autorizadas para su uso es limitada, lo entiende el gobierno, dado que la demanda responde a las necesidades a nivel mundial. La producción se irá incrementando de forma progresiva y esto permitirá contar, etcétera, con una mayor disponibilidad. Es por esto que Argentina, al igual que otros países del mundo, implementará una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en las que se irán incorporando distintos grupos de la población definidos como población objetivo a vacunar en forma simultánea o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo. Y ahí viene un listado, ¿no es cierto?, en el cual se determinan las prioridades. Personal de salud, personal docente, no docente, otras poblaciones estratégicas, adultos de 70 años o más, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que el incumplimiento de estos protocolos, de estas normas, ha hecho que sean vacunadas personas violándose el orden establecido, vale decir que se ha implementado un sistema de vacunación irregular por fuera del sistema que el mismo gobierno puso en marcha, salteándose la fila. Lo que es lo mismo, con este eufemismo, saltearse el orden de prioridades establecido legalmente. Ese es el problema, ahí está el punto. Como se puede apreciar, como ustedes pueden apreciar claramente, se puede comprobar muy fácilmente cómo saltearse la fila en nuestro país es delito. ¿Y por qué es delito? Independientemente de lo que vengo señalando. Porque todo, y en esto insisto, porque todo incumplimiento de una ley, como destaqué, ley en sentido formal, toda esa normativa que mencioné, al que está obligado el funcionario, implica un abuso de autoridad o poder. Y eso ustedes saben que está claramente definido o previsto en el Código Penal en el artículo 248. Esto es muy claro. Acá no se puede discutir. Existe una norma, un funcionario público que no ha cumplido esa norma y estaba obligado a cumplirla. Obligado a cumplirla. No cualquier funcionario público, sino el funcionario público que estaba obligado por esa normativa. Esto por un lado. Por otro lado, el objeto del delito, la vacuna, acuérdense, el objeto del delito, la vacuna es un bien público. Y por supuesto, como les dije ya un par de veces, un bien escaso, que pertenece a todos los argentinos y que ha sido adquirido por el Estado argentino con el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, si su suministro
tiene un destino prefijado por la ley, como en este caso las vacunas han tenido y lo siguen teniendo, la modificación o cambio de ese destino causado por el funcionario a quien el Estado le ha confiado la administración de ese bien público, que es lo que sucedió en este caso, privilegiando irregularmente a unos en perjuicio de otros más necesitados, y que su vacunación, la inoculación, era prioritaria, implica una malversación de ese bien público en alguna de las modalidades previstas en el Código Penal, según, claro, las circunstancias de cada caso en particular. Es decir, si solo hubo un cambio de destino, por ejemplo, un desvío de la vacuna que tiene un fin esencial para privados o usos no autorizados, pero dentro de la órbita de la administración pública, entonces estaremos ante la figura básica de la malversación de efectos o caudales públicos prevista en el artículo 260 del Código Penal. Pero, por el contrario, si alguien, un funcionario que puede ser el ministro de Salud, la secretaria, el viceministro, un empleado usado como mandadero, etcétera, siempre que estos sujetos tengan dentro de su órbita y a su cargo la custodia o administración de ese bien público, si este funcionario, este sujeto, se apoderara furtivamente o no, de una dosis para aplicarla a un pariente, a un amigo, a un sindicalista, a un funcionario de más alto rango, etcétera, por fuera de la administración, entonces estaremos frente al delito de peculado, que es otra de las modalidades de la malversación y que tiene una pena mucho mayor, como ustedes saben. Bueno, en un rato voy a analizar un poquito con más detalles esto último. Esto sin perjuicio de que pudiera haber también alguna falsificación documental en la confección de las listas, en las declaraciones o informes del gobierno, de hospitales, de sindicatos, para justificar la inoculación irregular de la vacuna. Y estaríamos en delitos contra la fe pública, 292, 293, es decir, según las particularidades de cada caso. Y esto ocurrió, fíjense ustedes. Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso del sindicalista ejemplar Hugo Moyano, su mujer y su hijo, que, digamos, lo cualificaron o lo categorizaron como personal de la salud por trabajar en el Sanatorio Antártida, en Buenos Aires. Entonces, en ese caso tendríamos una falsificación documental. Además, y también puede ocurrir que se monte un mercado negro en la administración y suministro de la vacuna, no en sentido comercial, por supuesto, pero es algo que tampoco podemos descartar absolutamente. Y en estos casos, bueno, estaríamos frente a otros delitos: hurto, cohecho, fraude a la administración pública o administración infiel, etc. Ahora, teniendo en cuenta que son muchas, muy variadas, las infracciones que un funcionario público puede cometer en el ejercicio del cargo, y no solamente aquellas infracciones que tienen una relación o una vinculación directa con la administración pública, sino también con otros bienes jurídicos individuales importantes que pueden ser relacionados por estas conductas, como son claramente el patrimonio, el honor, la libertad, etc. Entonces yo me quiero detener un minuto, si ustedes me permiten, en una figura que a mí me parece que encaja claramente en la conducta del funcionario que se ha saltado la fila para vacunarse. Sigo utilizando este eufemismo, que es un eufemismo con el que se ha pretendido quitarle la importancia que tienen estos hechos. Y que pone al descubierto, como les dije, no solo la comisión de delitos por parte del funcionario público corrupto, sino también las miserias de la política argentina. Me refiero al delito de malversación, esto que vengo señalando desde hace unos minutos, en la modalidad de la aplicación indebida de fondo, que es el artículo 260 del Código Penal. Que ustedes lo conocen, no es necesario que lo textualice o que lo mencione en esta charla. Ahora, bien, para continuar con el análisis muy breve, a vuelo de pájaro, que voy a hacer de esta figura, y sin perjuicio de la controversia doctrinal que existe a su alrededor acerca de si estos delitos deben quedar bajo la esfera del derecho administrativo sancionador por su escasa comisión o la poca relevancia de la pena, o del derecho penal como instrumento de última ratio, lo cierto es que en cualquier caso, en nuestro derecho, en nuestro país,
esta conducta es un delito especial. No solamente especialmente previsto en el Código Penal, sino también por sus características propias de la estructura típica, es un delito especial, por cuanto exige una condición especial de autoría, como vamos a ver enseguida. Ahora, también se discute dentro de esto último de si estamos frente a un delito especial propio o impropio. Incluso hay algunos que dicen inclusive no es ni propio ni impropio. Es decir, hay una enorme discusión doctrinaria que yo no me voy a referir porque no tenemos el tiempo necesario para eso. Pero sí están quienes discuten si es especial propio o especial impropio. ¿Qué quiere decir esto? Especial propio, que esa condición de autoría, ¿no es cierto?, está exigida por la figura básica y forma parte esencial del tipo objetivo. ¿Cuál es esa condición especial de autoría? El funcionario público. Por ejemplo, el juez en el prevaricato, el comerciante en algunos delitos patrimoniales, el síndico en otros delitos patrimoniales, etc. Esa es la condición de autoría, la cualificación que el legislador exige en los casos de delitos especiales propios en la figura básica, el funcionario público que hiciere o no hiciere tal o cual cosa. En cambio, es especial impropio cuando esa condición de autoría está en la agravante, en la circunstancia agravante cuando el tipo básico admite, ¿no es cierto?, una figura o una circunstancia agravante de cualquier naturaleza, que no tiene a su vez un correlato con la figura básica que se trata o puede tratarse de un delito común que puede ser cometido por cualquier persona. Ahora, independientemente de esta discusión que tiene, por supuesto, su gran importancia dogmática, pero no la puedo desarrollar acá, como les decía, en mi opinión, y de acuerdo a cómo está tipificada esta figura en nuestro Código Penal, se trata de una modalidad de malversación que es un delito que tiene las características de un delito especial propio. ¿Y esto por qué? Porque exige en su figura básica 3 elementos que necesariamente deben concurrir para que el tipo se perfeccione legalmente. 1, que el sujeto activo sea un funcionario público. 2, que el objeto material del delito, la vacuna, recuerden, sea un bien público, es decir, que tenga naturaleza pública. Y 3, que dicho objeto, la vacuna, esté bajo el poder de administración del funcionario. Recuerden que ese artículo 260 del Código Penal dice caudales y efectos que administrare el funcionario. Eso dice la ley. ¿Entienden? Entonces, dados estos 3 elementos, tenemos el delito de malversación. Y eso encaja exactamente en este saltearse la fila o en el caso de la vacunación irregular de los funcionarios o de otras personas. Y ustedes saben también, por sus propias características, esta figura de malversación tiene un parentesco muy cercano con algunos delitos patrimoniales, como les decía hace un minuto, con el hurto, la apropiación indebida, el fraude a la administración pública. ¿Y por qué? Porque en todos estos casos, el autor, acuérdense, el funcionario público, se encuentra materialmente en poder de una cosa ajena. Fíjense qué cosa extraña, ¿no? Cuando hablamos de hurto decimos lo mismo. En este caso, la vacuna es la cosa material. ¿Por qué? Porque debemos suponer, creo yo, que el cargamento de vacunas que arriba o que arribó al país ha sido puesto bajo la órbita de la administración de un funcionario. El Ministerio de Salud, la Presidencia de la Nación, el viceministro, bueno, no sé. Pero no se lo puso en propiedad del ministro. Por eso es una cosa ajena, no pertenece al ministro de Salud de la Nación. Los digo de otra manera. La cosa es ajena porque además de ser un bien material, es decir, un bien público, de pertenencia de todos los argentinos, pues ha sido adquirido, y en esto insisto, con el dinero aportado por los contribuyentes a las arcas del Estado, tenemos que convenir que la vacuna no es de propiedad del funcionario que la administra, sino, repito, de todos los argentinos a quienes está destinada de acuerdo a los protocolos legales que dicte el gobierno nacional, provincial o municipal, si fuera el caso.
no todos estos delitos se han cometido en el orden nacional, también se han cometido en el orden provincial y en el orden municipal de algunas provincias. ¿El Estado qué es en estos casos? El Estado es solo un administrador de ese bien. Algo así como, si se me permite esta comparación, como un gestor de negocios ajenos. No es un bien propio del funcionario, pero el Estado puede establecer, eso sí, las condiciones que deben ser aplicables a ese bien público. Debe disponer una regulación legal, un ordenamiento, un marco, debe darle un marco normativo, por tener precisamente esa naturaleza y ese destino. No lo puede dejar en un depósito a la vacuna. Tampoco se podría dejar en manos del particular la administración de este bien escaso, porque sería un caos. El Estado establece, y lo debe hacer, las condiciones de su administración, pero a su vez es el primero que debe cumplirlas. Precisamente por considerarlo como propio es lo que da fundamento cuando dicen la vacuna es mía porque el Estado soy yo, es lo que da fundamento esa manera de pensar la ideología política, da fundamento a la existencia de un poder ejercido abusivamente. Esto es, un poder en contra de las normas que regulan su administración y aplicación. Distinto, claro, sería el caso si un sujeto cualquiera se apoderara de una vacuna que está a la venta en una farmacia, por ejemplo. Aquí claramente estamos ante un hurto de cosa mueble ajena. Fíjense que está diciendo lo mismo que dije hace un ratito, que es, como ustedes saben, el hurto del 162 del Código Penal. Pero no se trata de una malversación. ¿Por qué? Porque no concurre ninguno de esos tres elementos a que hice referencia hace un momento, pese a que la cosa hurtada es ajena. Pero no se dan estos elementos. Por eso hice mención de esos tres elementos anticipadamente. Ahora, indudablemente que la discusión no queda acá. El análisis debe avanzar. No nos podemos detener aquí. ¿Por qué? Porque se podría presentar un problema con esta figura que estoy analizando muy rápidamente. Y ese problema reside en qué debemos entender por caudales y efectos. Ustedes recordarán, hace un minuto cuando les comenté una partecita del artículo 260, habla de el funcionario que administrare caudales y efectos, o efectos. Es decir, si el bien del que estamos hablando, la vacuna, queda o no abarcado por alguna de estas categorías. Y existe acuerdo en la doctrina de que la voz o la expresión caudales comprende toda clase de bienes. Lean los artículos 15 y 16 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que son bienes de carácter fungibles y de naturaleza pública. Porque, como les dije hace un minuto, el Estado es el Estado el que tiene a su cargo la administración de ese bien. Y estos bienes incluyen, inclusive ustedes saben que el bien fungible por característica, que es el dinero. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que la vacuna queda abarcada como objeto, como bien público, escaso, valioso, ajeno, etcétera, material, queda abarcada la vacuna y alcanzada por la expresión caudales a que hace referencia el artículo 260. Ahora bien, para que la conducta no salga de los límites de la malversación básica, que es la figura que estoy analizando del 260, el cambio de destino de los bienes públicos, esto es, el destino distinto dado al bien por el autor, es decir, por el funcionario, debe estar, como decía el profesor, mi querido profesor Creus, debe estar dentro de la propia administración. Porque si no, de lo contrario, si el destino final de la vacuna estuviera fuera de la administración, estaríamos ante la modalidad más grave del peculado por sustracción, que es la figura que está prevista, como ustedes saben, en el artículo 261 del Código Penal. Entonces son dos aspectos, independientemente de esas tres partes,
a que hice referencia hace un minuto, son dos aspectos, los aspectos importantes que tenemos que analizar rápidamente aquí. La afectación de los bienes y la condición de autoría en estas infracciones. Ustedes saben que la acción, aquí, la acción, dar a los caudales o efectos un destino distinto, un cambio de destino, supone precisamente una modificación del destino de esos bienes, es decir, un destino diferente al establecido en la ley previamente. Por ejemplo, se dispone normativamente como destino específico del bien un determinado hospital público que pertenece a la órbita del Estado, pero se cambia ese destino y se lo envía a otro destino legalmente determinado, otro hospital público, pero distinto al que estaba destinado originariamente. O se destina a un área de administración distinta, pero dentro de la órbita del Estado, como podría ser, ¿no es cierto?, un sector del área económica. Y el otro aspecto que les decía, que es la condición de autoría, necesariamente el autor, el sujeto activo de este delito, debe ser un funcionario público, pero no cualquier funcionario público, sino un funcionario público que tiene a su cargo la administración de ese bien, la gestión de ese bien, el cuidado de ese bien. Es decir, que es aquel funcionario público que está facultado por la ley ¿para qué? Para disponer de ese bien. Es decir, disponer en el sentido de aplicarlo a las finalidades que están establecidas legalmente. Por eso tiene facultades de disposición, de administración y disposición de ese bien público. En resumen, por decirlo rápidamente, si el autor, el funcionario, cambia el destino predeterminado por la ley, pero ese destino, digamos, subsiste dentro de ese nuevo destino, ese diferente destino, dentro de la esfera de la administración pública, estaríamos ante este delito que estoy analizando. Y como les decía anteriormente, si por el contrario el destino fuera, digamos, estuviera fuera de la administración, por ejemplo, les doy un ejemplo, se transporta la vacuna hacia un sindicato, a la casa de un familiar, por ejemplo, entonces estaríamos ante la figura de peculado por sustracción del 261. ¿Por qué? Porque se facilita a un tercero la vacuna fuera del marco legal establecido por el Estado. Entonces, lo que tiene importancia en este delito, en definitiva, fíjense ustedes, de todo lo que le venimos diciendo, no es el uso que se le da a la cosa, porque está destinado a ser usada de determinada manera. No es ese uso lo que tiene importancia, sino el apartamiento que se hace de esa cosa de la esfera de la administración pública o de la esfera administrativa que estaba previamente determinada por ley. Y esto hace que se produce lo que tan gráficamente ya decía el profesor Creus. El bien, decía Creus, tiene que ser consumido, destruido, transformado, hecho desaparecer, de tal modo que implique quebrar la tutela pública en la que ese bien se encontraba. Fíjense qué resumen, ¿no? Quebrar la tutela pública, ¿no es cierto?, en la que se encontraba ese objeto valioso, ese bien público, que tanto problema nos trae en este país, ¿no? Por eso me parece, mis queridos amigos, estudiantes, que saltearse la fila para vacunarse, utilizando el mismo eufemismo utilizado por el presidente de la Nación, implica la comisión de una malversación de un bien público, en cualquiera de las modalidades que expliqué muy rápidamente, según cuál sea la conducta desplegada por el funcionario en cada caso en particular. Y si a todo esto le sumamos algo de lo que dice la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, que nadie la cumple, ningún funcionario público la cumple, y eso tenemos que decirlo con todas las letras en este país. La Argentina es de aquellos países que firma cuanto papel ande volando por el mundo, pero no cumple ninguno. Y eso pasa con las convenciones
sobre derechos humanos, pero bueno, no me voy a referir a eso porque el tiempo también es escaso en este caso, ¿no es cierto? Entonces, si a esto le sumamos, a todo lo que vengo diciendo, lo que dice esta ley de ética en el ejercicio de la función pública, que habla de honestidad, probidad, rectitud, buena fe, autoridad republicana, privilegiar el interés público sobre el particular, no recibir beneficios, qué sé yo. Si a esto le sumamos, queridos amigos, entonces el vacunagate, que en definitiva no es más que un sistema de vacunación irregular implementado desde las más altas esferas del gobierno, está completo e implica un modelo clarísimo de corrupción pública que es incuestionable. Entonces, para ir resumiendo, como ustedes seguramente habrán podido apreciar en esto que vengo diciendo, en esta conversación informal, en esta charla informal con ustedes, no se trató este escándalo nacional de una payasada. No se trató de eso, sino de una violación, no solo de expresas normas éticas y legales, sino también de la violación de la confianza que el Estado depositó en un determinado funcionario y que fue desleal con esa confianza que el Estado deposita siempre en todo funcionario en el ejercicio de su cargo. Y estos funcionarios, ¿qué hicieron? Así como sus cómplices, privados o públicos, saltearon la fila. Vale decir, cometieron alguno de estos delitos violando esa confianza otorgada por el Estado y que seguramente se podrá ver con mayor claridad, saldrá más a la luz si se sigue investigando por los fiscales y jueces en el país este tipo de infracciones, este tipo de hechos que han escandalizado a nuestro país, ¿no? Si es que todavía, ya dije alguna vez, existen jueces y fiscales, ¿no es cierto?, que honren sus funciones investigando a fondo esta inmoralidad, ¿no? Tal vez muchos de ustedes o algunos otros podrán pensar que estos asuntos de Estado, entre comillas, asuntos de Estado, llamémosle pomposamente, asuntos de Estado, por la lenidad que ellos representan en materia de penalidad, deberías tener este problema una solución a través de las normas del derecho administrativo sancionador. Sí, es posible que esto ocurra, es posible que esto pueda pasar, o que sea lo más conveniente, no lo sé, pero lo que sí sé es que entre nosotros la cuestión que estoy desarrollando, la cuestión que plantean estos hechos de saltearse la fila, está regulada en el Código Penal, que es el que debe aplicarse como la vacuna prioritariamente. Y en esto seguramente ustedes convendrán conmigo que no son hechos leves, son hechos graves. Y no solamente porque presuponen la violación de un marco normativo por parte de un funcionario público, que es el primero, como les decía hoy, en orden ciudadano que debe cumplir, ¿no?, sino también porque se trata de hechos que son, digamos, que tienen consecuencias adicionales muy graves, muy perjudiciales para la salud y la vida de muchos ciudadanos, como ha ocurrido en este país, vacunando a personas jóvenes o mayores en forma irregular y no hacerlo con personas en situación de riesgo. Y muchos de estos ciudadanos han muerto, no solo por no haberse vacunado, sino porque la vacuna que era para ellos, que estaba destinada a ellos, fue suministrada a otras personas en mejores condiciones de salud o encuadrados en otros ítems del programa de vacunación nacional. Estos ciudadanos, que incluyen a ciudadanos comunes, mayores, adultos, médicos, prestadores de la salud, maestros, policías, etcétera, que han dejado su vida, sobre todo médicos y prestadores de la salud, asistiendo en la primera línea de batalla a pacientes del COVID, murieron esperando la vacuna. Y esta situación, señores, plantea cuestiones más graves, que son de distinto cariz, que yo no las voy a analizar de nuevo
porque este es un tema más complejo, más largo y necesita de mayor explicación y fundamentación. Entonces lo dejamos para otra discusión. Pero este tipo de situaciones que han ocurrido en la Argentina y han ocurrido también en otros países. Yo recuerdo el marzo aquel en Italia, la queja de los médicos y la inquietud de los médicos y la preocupación de los médicos y sanitaristas en decidir quién tenía que morir y quién no, al no tener los insumos básicos, un respirador, por ejemplo, necesario para todos. Pero este tipo de situaciones nos revela precisamente hechos, situaciones, casos que los fiscales no pueden desdeñar y no investigarlas. Es lo menos que se merecen las personas fallecidas por esta inequidad en el sistema de vacunación nacional. Y esto nos debe hacer recordar, señores, que el derecho penal no solo implica un instrumento legal, un conjunto de normas públicas que persigue fines tuitivos, disuasivos, pedagógicos, sino que también su aplicación se legitima cuando la respuesta punitiva es necesaria frente a hechos criminales graves, no solamente a hechos de carácter convencional, un hurto, un robo, una estafa, una violación, etcétera, sino también frente a casos que importan delincuencia organizada, abuso de poder y corrupción. Esto tiene que quedar muy claro. Y solo de esta forma, llevando a proceso a los funcionarios públicos corruptos, la sociedad podrá volver a confiar en el sistema de justicia penal de este país. Y sabemos que el Código Penal, todos lo sabemos, no es la solución mágica de todos los conflictos sociales. Y en casos como estos se presenta también, al margen del problema penal, una clara violación de la ética, por una parte, una falta de solidaridad ciudadana, por otra parte, y un grave quebrantamiento de los valores cívicos de una verdadera democracia. Y esto pone al desnudo un mal que también es una pandemia para nuestro país, la corrupción funcional. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta luego. Bueno, doctor, muchísimas gracias. En primer lugar, no quería dejar de agradecerle y reiterarle los agradecimientos por hacerse el tiempo para estar compartiendo el espacio con nosotros. Creo que ha sido una exposición y una charla más que interesante, y también en el poco tiempo que tuvimos se han esclarecido un montón de cuestiones al respecto de este tema que, como bien decía usted, es bastante complejo y que también nos llevaría un poco más de tiempo abordar en cada una de las cuestiones, pero realmente, bueno, agradecerle por también la síntesis y la claridad en toda la exposición, y a todos los estudiantes que se han ido sumando a la actividad y a la charla. Realmente creo que en nombre de todos, para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, ya sea en la virtualidad, y ojalá que próximamente también podamos encontrarnos en la facultad, como bien nos gustaría también, para compartir algún espacio con usted. Así que muchísimas gracias, doctor, y a todos los estudiantes que se han ido sumando. Bueno, muchas gracias también a ustedes por esta muy linda invitación, y solamente les pido algo: cuídense. Saludos. Adiós, saludos.